Muchísimas gracias a mis colegas, demás compañeros y las personas que nos acompañan. Vamos a ver si puedo compartirles la presentación antes de iniciar. ¿Pueden ver la pantalla? No sé si pueden verla. Perfectamente. De acuerdo. Muchísimas gracias. Y claro, lo que voy a tratar de hacer es un resumen muy rápido porque en el corto tiempo que tenemos no da para desarrollar del todo este tema. Así que voy a dar como unas pinceladas generales de lo que se trata nuestro trabajo, que es un trabajo bastante extenso, casi 100 páginas. Así que decir 100 páginas en 10 minutos es poco más que una osadía. Pero lo que queremos resaltar, sobre todo, es la posibilidad de que exista dentro de un congreso que tiene que ver con la innovación y el emprendedurismo, ¿no? El emprendimiento social, cómo podemos llegar a modelos más sostenibles que permitan un desarrollo económico y social inclusivo, ¿no? Y lo que nosotros llamamos empresas, las dos cosas, ¿no? Empresas y emprendedurismo o emprendimiento socialmente responsable se refiere a aquellos emprendimientos que tienen algunas empresas o individuos que tengan dentro de su misión un compromiso con desarrollar políticas y programas que beneficien e impacten positivamente el desarrollo de las comunidades. Y eso es un paradigma hasta cierto punto novedoso, establece una ruptura, porque no habla simplemente de algo que durante muchos años, sobre los años 80, habla de la acción social de las empresas, porque no se refiere a la caridad, ¿no? No es un apoyo aislado o puntual que hacen las empresas o los nuevos emprendimientos dentro de una comunidad, sino que implica que esa misma empresa, que ese nuevo emprendimiento se involucre de manera activa y constante para beneficiar a la comunidad y al mayor número posible de personas. Y hablamos de comunidad porque estamos pensando en que el primer impacto que tiene una empresa es en el entorno de esa empresa, aunque cuando decimos comunidad, realmente nos estamos refiriendo a todas las personas que pueden ser impactadas. Así que podemos empezar desde una comunidad muy pequeña hasta un país o hasta una región. Pero claro, sabiendo siempre que cuando nos referimos al emprendimiento socialmente responsable, no nos estamos refiriendo a una ONG. Cuando una persona tiene una empresa o un emprendimiento socialmente responsable, no es una ONG, porque sí hay un beneficio. O sea, uno de los objetivos, como cualquier empresa, es generar recursos, ¿no? Generar ingresos. Así que hay un beneficio que se quiere crear, pero tiene un tinte distinto. Sobre todo, el emprendimiento socialmente responsable parte de 3 preguntas, que son preguntas disruptivas. La pregunta inicial sería: ¿para qué sirve la economía? Si hay una ruptura porque le establece una nueva pirámide de valores. Mucho del valor que se le da a una sociedad, a cualquier acción, depende del objetivo que tenga o el parámetro económico. Segundo, cómo se mide el desarrollo humano, y eso es muy importante porque dependiendo el parámetro que utilicemos, dependerá también el sistema de riqueza que queramos crear. Y después, una pregunta muy importante, en eso en el trabajo le dedicamos mucho tiempo, es si el neoliberalismo ha logrado sus objetivos. Sabemos que después desde el consenso de Washington, ¿no? Y hoy podemos hablar del post-neoliberalismo, pero cómo el neoliberalismo crea unas expectativas que implica unas cosas, ¿no? Como la desregularización del Estado, del comercio y demás, pero si el neoliberalismo ha logrado sus objetivos. Si no nos da el tiempo, pero si vemos todos los índices de cómo ha aumentado la desigualdad, cómo la pandemia de COVID-19 asentó esas divergencias, el neoliberalismo no parecería haber logrado sus objetivos. Por tanto, este modo de ver las empresas no socialmente responsables cambia la perspectiva, ¿no? El sistema económico deja de medirse desde el progreso simplemente económico, cuestionando el mercado como centro de las interacciones humanas, e implica una visión donde los derechos humanos y la justicia económica, que un poco más adelante definiremos, se ponen en el centro, ¿no? Procurando también los derechos económicos y sociales. Por tanto, el emprendimiento socialmente responsable procura una economía, evidentemente, pero que esa economía sirva como un vector para redistribuir los recursos y remediar las desigualdades. Eso se hace especialmente relevante en América Latina, que es
paradójicamente, la región más desigual del mundo, ¿no? Y por tanto, equilibrar el poder. Y equilibrar el poder, no solamente el poder económico, sino también el poder político. Esto, evidentemente, desafía la lógica del modelo actual. Al hablar de este tipo de emprendimiento, mucha gente tiene reticencia porque va en contra de los parámetros esenciales o de lo que nos enseñaron en las escuelas de mercadotecnia, las escuelas de administración o en las escuelas de economía, ¿no? Va contra muchos principios neoliberales, ¿no? Entonces hay una cierta reticencia, es una nueva visión, pero es una alternativa para cuando se desea crear una economía justa. Esta visión supone transformaciones sistémicas dentro de nuevas políticas económicas que modifiquen sustancialmente tres cosas: en qué producimos, la distribución y el consumo, y el valor de las cosas que consumimos, ¿no? Lo podemos ver un poquito más. Por tanto, se establecen, y en eso en el trabajo dedicamos mucho tiempo, a dos conceptos esenciales. Primero, la justicia económica y después los derechos humanos. Mi especialidad, como mi doctorado, es en derechos humanos, así que podemos integrar los derechos humanos a la economía, no siempre se hace el enlace. ¿Y por qué? Porque si integramos en el emprendedurismo socialmente responsable los derechos humanos nos aportarán un marco axiológico e interpretativo que nos va a dar el valor ético y las obligaciones legales que dan los derechos humanos. Además, nos da una definición programática de qué es el bienestar humano. Por tanto, se crea un catálogo real y específico de prerrogativas que tienen que cumplir los estados por un lado, pero sobre todo que le dan contenido a lo que estaría buscando una empresa que sea socialmente responsable. Y se dividen fundamentalmente en dos elementos esenciales. Se reconocen los derechos económicos y sociales, es decir, que la empresa dentro de sus acciones debe procurar algunos elementos o deben orientar mucho del impacto positivo que tiene a que las personas tengan una alimentación adecuada, que el agua sea asequible a las personas, que haya un trabajo decente, que haya vivienda, protección social y salud. Fíjense que son elementos muy básicos. Si vemos el neoliberalismo, fundamentalmente lo que quiere es desregularizar el empleo, por tanto se precariza todo esto, mientras que este tipo de emprendimiento o de empresas lo que están procurando por lo menos esos mínimos. Y además unos derechos civiles y políticos, como por ejemplo la libertad de reunión, la libertad de expresión y otros derechos que están dentro de los derechos procesales para que las personas tengan garantías básicas. Y cambia la perspectiva, ¿no? De una empresa o de un individuo o de un conjunto de empresas que están en competitividad, ¿no? Luchando una con otras, a una empresa que colabora, un grupo de empresas que colaboran, un grupo de individuos, de emprendedores que colaboran para desarrollar colectivamente, tanto a los individuos que participan en ellas como a las colectividades. Y eso, a la larga, lo que habla es de la sostenibilidad. Por tanto, ¿qué implica este modo de ver el comercio, el emprendimiento y la economía? Primero, pasar de sistemas que sean de explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales, que es el sistema extractivista que tenemos desde inicios del siglo XX, a sistemas respetuosos de los límites medioambientales, que implica una atención generosa a las generaciones presentes y futuras, ¿no? No comprometer el presente, tampoco el futuro. Separación fundamentalmente de los modelos de medición que solamente tenían en cuenta el PIB para ver si una nación se estaba desarrollando, ¿no? O medir el índice de desarrollo de una economía, a indicadores más holísticos, ¿no? Y ahí se tendría que integrar el componente ecológico y el componente de los derechos humanos. Y el índice de Gini, diríamos nosotros, ¿no? La tercera, una valoración adecuada de grupos vulnerables y acciones que no siempre son tomadas en cuenta, como las acciones de cuidado, el trabajo doméstico o de la atención a personas dentro de las casas, que no siempre es visto como un trabajo remunerado. Este tipo de emprendimiento también implica eso, ¿no? Y la economía doméstica y también el emprendimiento doméstico. Es una revalorización de lo público porque muy alejado del neoliberalismo implicaría recuperar espacios armoniosos entre el sector privado y el sector público, ¿no? Que no estuviera contrapuesto, el minarquismo se enfrentaría y la colectividad volvería a tomar espacios representativos contrario a los monopolios económicos. Claro está, y casi para terminar, este planteamiento que nosotros hacemos no es una panacea. Estamos conscientes que ningún sistema, ningún planteamiento ideológico o metodológico o incluso conceptual
va a solucionar todos los problemas o los conflictos, mucho menos en una área tan compleja como la economía. Sin embargo, lo que quiere hacer este emprendimiento socialmente responsable es crear un modelo alternativo al carácter casi monolítico que tienen las proposiciones neoliberales existentes, ¿no? Y además resaltar, sacar a la luz, mostrar algunas de las contradicciones de ese sistema que no ha logrado reducir las desigualdades ni ha permitido el desarrollo integral de las personas, ¿no? Sobre todo mirando uno de los ideales de los años 70 y 80, que era lograr el estado de bienestar, sobre todo en Europa, pero también en América, cómo ese estado de bienestar no se ha logrado y cómo los consensos de Washington y el post-neoliberalismo tampoco lo ha logrado. Por tanto, sí comporta una idea, un pensamiento, un planteamiento de cambio sistémico holístico, pero sobre todo un cambio de mentalidades. Y eso es quizás nuestra apuesta, ¿no? Una apuesta visionaria a un cambio de mentalidad que si bien sabemos que no se va a lograr en un periodo muy corto, por lo menos abre perspectivas al cambio, ¿no? ¿Y qué beneficio, para cerrar, tiene una empresa socialmente responsable? Uno puede pensar en muchos de nuestros países donde ha habido un gran crecimiento económico que no se ha reflejado en una mejora de la calidad de vida de las personas y aumentan los conflictos sociales, eso a gran escala, ¿no? Aumentan los conflictos sociales que a largo plazo terminan afectando a las empresas de manera muy particular. Y en nuestro trabajo ponemos muchos ejemplos de países latinoamericanos, pero también países asiáticos, pero también países europeos, donde el no involucramiento de las empresas en la mejora general de la calidad de vida de las personas termina afectando incluso a las empresas, y no solamente en el consumo, sino en la sostenibilidad. Pero, ¿qué beneficios se pueden prever para una empresa que es socialmente responsable? Primero, mejora su reputación como corporación y como organización, porque se empieza a presentar como una empresa responsable, ¿no? Y quizás eso se usa hasta como estrategia de marketing. Segundo, dentro de sus empleados aumenta el espíritu de pertenencia, sobre todo cuando las empresas son locales, ¿no? Tienen una incidencia local. El orgullo y la satisfacción de los colaboradores. Eso es muy evidente y hay muchos casos de estudio. Después, atrae a un público Doctor, cada vez quisiera más comunicarte sensible y socialmente respetuosamente responsable. que te queda un minutito de tiempo. Sí, ya en uno me dará. Muchas Atrae a un gracias. público responsable. Cada vez hay más sensibilidad en esta área. Las comunidades impactadas defienden los intereses de las empresas y también implica un branding, ¿no? Una identificación muy propia. Y por último, cada vez hay más acceso a certificaciones internacionales, así que las empresas, por lo menos verde o que disminuyen su huella de carbono, también tienen unas certificaciones. Muchas gracias. Agradezco al Congreso y también a la universidad la oportunidad.